Perfecto. Amigos, amigas, le doy la bienvenida a Malaguistas TV a Ian Soler, un jugador que lo conocemos porque hace poco estuvo aquí en Málaga. Y nada, Ian, para empezar, para arrancar, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo y que nos hables de ti. ¿Quién es Ian como futbolista para el que no te conozca? Buenas. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con gente de Málaga, que es mi segunda casa, siempre lo he dicho. Y nada, como jugador, con los años vas cambiando mucho, pero a día de hoy sí que te diría que siempre lo he tenido. Muy competitivo y luchar por los demás compañeros. Ian, ¿cómo empezó todo en esto del fútbol? Bueno, un poco viene por mi hermano. Mi hermano jugaba en las inferiores del Español y ya de chiquito, no llevamos 10 años, pues de muy bebé estaría rodeado de un balón y a nivel de pueblo, siempre con los amigos jugando todo el día en la calle. Así que así empezó un poco el origen de la afición al fútbol, porque después en casa no vemos mucho fútbol, así que fue más fútbol de calle. Y allí en el español, ¿cómo fue todo? Después vas a saltar a la Almería y va a venir después un periplo importante, ¿no? Sí, realmente el año anterior al español, que es cuando voy a la Academia DAM, es donde veo que me puedo dedicar a esto, de que se puede ser profesional, porque hasta ese momento nunca me lo había planteado tampoco, con 16 años. Y es ahí que digo, puedo dar el salto, ya tocar división de honor juveniles y ahí viene el español y, como has dicho, la Almería. ¿Cómo aterrizas en el Almería y cómo es tu etapa por allí? Pues en español termino con una lesión de rodilla, mi primera lesión así grave de mi carrera y estuve a punto de firmar en Inglaterra, no salió, también me lesioné haciendo una prueba y salió la oportunidad de ir a Almería a jugar en el juvenil a División de Honor y que ese momento el filial estaba en segunda B y el primer equipo en primera, es decir, que el club estaba en una buena situación. Posteriormente cambias de aires, hemos estado hablando del español, de la Almería, equipos del territorio nacional, pero te marcharás a Inglaterra. ¿Cómo surge esa oportunidad de jugar en el Fulham, en las categorías inferiores del cuadro inglés? Sí, pues un poco como lo del año anterior. Me sale una prueba y la verdad que desde el primer día físicamente estaba muy bien y ya veía que me podía quedar y fue todo bastante rápido el proceso y una experiencia preciosa. No me lo pensé ni dos veces de irme a probar, que tenía cosas fijas en España, pero siempre la ilusión de tocar Inglaterra y vivir fuera por primera vez y fue increíble, una experiencia increíble. Después del Fulham vas a aterrizar otra vez en España, pero esta vez vas a jugar en el Jumilla. Cuéntanos tu etapa por ahí. Pues fue un poco de el clima de Londres, un poco todo también de ser joven. Ahora a día de hoy tendría otra decisión, pero de querer volver a España. Al final es mi país, donde en este momento sentía que es donde estaba más cómodo, donde podía jugar a un nivel más alto y quería volver sí o sí a Segunda B. Me sale la oportunidad de la Segunda B antigua. Me sale la oportunidad de ir al Jumilla, que era un proyecto, si no recuerdo mal, de un chino. Habían invertido bastante y el equipo quedó en zona alta hasta que yo me voy en enero. Es decir, una experiencia buena por compartir con gente con mucha experiencia en el fútbol español. Después del Jumilla, hemos estado viendo esa etapa en el Jumilla, por cierto. Tú que has estado viajando bastante en tu carrera, ¿nos puedes decir cómo son para ti esos cambios? Porque, como nos has estado comentando, fue difícil ese periplo allí por Inglaterra, ¿no? Sí, claro, recuerdo, a veces es injusto porque recuerdas un poco las malas experiencias, pero también hay un montón de cosas positivas. Por ejemplo, en Londres el tema del inglés fue crucial, ahora lo hablo perfecto. El tema más difícil, eso, el clima, tener la familia cuando tienes un día malo como cualquiera, pues al final te comunicas a través de un móvil, no te comunicas cara a cara, eso se echa mucho en falta, es lo que más, pero ya con la edad te acostumbras.
Después del Jumilla va a llegar tu salto al malagueño. Ya entra ya tu relación con el Málaga. El malagueño es importante para ti, ¿no, Ian? Muchísimo, porque me acuerdo ese año estaba planteándome después de Jumilla de volver a Inglaterra o de salir de España y justo me llega la llamada de, si no recuerdo mal, me llamó Ruano primero, Manel Ruano, y ni me lo pensé. Cuando dije Málaga, el filial también ese año iba primero ya en esas fechas. Cuando me llaman en diciembre, un proyecto, bueno, lo que era para mí una de las mejores academias de España. Y por cierto, llegaste a debutar en el Málaga, en la Copa del Rey, si no me equivoco, frente al Club Deportivo Sí, Numancia. Ese debut para ti fue un cumplido, fue un objetivo logrado. sí, en general ese año para mí fue, ahora he visto desde la distancia que han pasado unos cuantos años, ese último año del Málaga en primera que hice mucha dinámica, para no decirte todo el año con ellos, fue un regalo. Faltó, pues también me disloqué el hombro en ese año, pasaron cosas, pero sobre todo fue un aprendizaje increíble de jugadores con muchísima experiencia a nivel profesional y el tener el regalo de debutar en Copa fue una experiencia increíble jugar a la Rosaleda en ese momento. Jugar en la Rosaleda, Ian, para ti, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Jugar con un estadio, con la afición que tiene el Málaga, con lo grande que es. ¿Cómo es para Ian saltar al césped, al verde de la Rosaleda y verse respaldado por toda esa gente? En ese momento no te das, yo por ejemplo, no te puedo hablar Hmm. por todo el mundo, pero en ese momento a lo mejor no te das tanta cuenta dentro del campo, pero sí yo lo noto mucho. Por eso te digo que Málaga lo tengo en un sitio muy especial para mí, porque lo notas en la calle. Yo en Málaga notaba mucho en la calle, la gente, muy, gente muy cercana, siempre intentando echarte una mano. Evidentemente cuando las cosas van mal, eso pasa en todo el mundo, pero siempre un poco el cachondeíto y también el querer más. Y era una de las aficiones donde yo jugaba mejores del mundo seguro. Después cambias Málaga por Eslovaquia. El cambio es drástico, Ian. Sí, sí, Y sí, ya sí, fue. después, allí, ¿cómo fue tu etapa por el Michalovs? No sé si lo he pronunciado bien, yo espero que sí. Tú me cuentas. Eh, mi jaloche, sí, bueno. Eh, Perfecto. pues, pues quería tocar porque al final lo que era segunda B en ese momento, como bien sabes, los sueldos eran muy difíciles. Salir de un malagueño que nosotros descendimos ese año, de segunda B a tercera. El primer equipo creo que es el año que pierde playoff, sí, en segunda ya. Por cierto, Y Ian, antes de ir con lo de Eslovaquia, no te he preguntado por el subir a segunda vez. Te he preguntado por tu. ah, Te he preguntado por tu debut en Copa. Pero claro, sí, al sí, final también, menos mal que me lo has recordado, lo de segunda B a tercera. Cuéntanos cómo fue esa sensación de subir allí, si no me equivoco, en el campo del Yeclano. yo fue sobre todo tenía el reto porque los 6 meses que llego, yo cuando llego en enero, es un equipo, tú te miras la plantilla, esa plantilla podría competir en segunda a día de hoy, era increíble. Y perdemos en campo de la Segoviana, que perdemos 3-4-0 y es algo que a mí me quedó mucho, me quedó súper guardado de que quería subir con ese equipo. Y perdemos, después pasamos la eliminatoria, pero perdemos contra Unión Adarve, que a lo mejor te acordarás del escándalo de que nos Sí, sí. metemos el gol en el 95, bueno. Y, y subir el año que siguiente fue increíble. Fue una experiencia encima del campo de Yeclano, un campo pequeño, lleno, muy, muy bonito, muy bonito. El partido fue largo, ¿eh? Hubo un descuento potente. ¿Eh? Madre mía, se Sí, hizo eterno. sí, sí. Y por cierto, la sensación cuando a Beledo le da por hacer ese gol de Rabona, Ah, yo no sé lo que sentisteis allí por el campo, pero eso fue una barbaridad que a mí por lo menos se me va a quedar siempre en la retina. ya ni me acordaba de. Sí, es increíble. Es algo que se nos va a quedar de por vida. Yo lo que te dije, al final, ahora mirando lo de los años que han pasado y tal, los filiales que teníamos de esa época
eran jugadores de clase mucho más alta, evidentemente. Y se notaba en campos así pequeños, un campo que tampoco estaba. Bueno, el césped estaba bien ese día, pero era pequeño de dimensiones, no podías jugar un fútbol del que estábamos acostumbrados a jugar nosotros. Y esos jugadores te marcan la diferencia de una categoría superior. Allí en Eslovaquia, ya si quieres, ya puedes proseguir con tu etapa por Eslovaquia. Explícanos Sí. cómo te fue. Bueno, Eslovaquia, yo salgo de Málaga y quería sí o sí jugar en primera fuera. Era algo que me había marcado. También en Málaga en enero estuve a punto de salir. Es algo que con lo que me quedó un poco el mal sabor, porque yo al Málaga le regalo mi último contrato, se lo regalo por tal de estar. Yo estoy casado con una malagueña y estaba increíble en Málaga, no casi. Nunca es mi trabajo, no jugaría gratis, pero en Málaga en ese momento sí estaba muy cómodo. Y tomar la decisión de irme a Eslovaquia fue un trámite, un verano duro, porque las cosas que iban saliendo era eso, segundas vez de España y no veía nada. Y yo firmo tarde en Eslovaquia, firmo ya dentro de septiembre, porque era jugador libre. Y fue un cambio, imagínate, del sol de septiembre en Málaga, que estábamos rozando los 30 grados, a ir ahí a 15. Pero a nivel futbolístico fue increíble. De hecho, de mis mejores temporadas que he tenido, el año después del COVID. Eh, Muy buena experiencia. El año del COVID te pilló allí, ¿no? ¿Cómo lo Sí, de llevasteis hecho por lo allí, pasamos ahí. por Eslovaquia? Porque aquí en España ya sabes cómo fue la historia, pero Eh, ya por allí ya no lo dominamos muy bien. Pues ahí fue mucho mejor, porque nosotros podíamos, de hecho quedábamos unos cuantos del equipo, teníamos un grupo precioso y quedábamos para entrenar, porque podías entrenar grupos reducidos. Sí, siempre podía salir porque también le cogió a mi chica ahí y vino mi cuñado también. Y estuvimos, nosotros lo recordamos con mucha felicidad porque lo pasamos muy bien. Después de 2 temporadas, viajarás a Polonia. Sigue tu aventura internacional, ¿no? Sí, al final porque la liga polaca es mucho mejor. Es lo que te digo, en Eslovaquia salgo muy bien, de hecho me hacen segundo capitán, pero terminaba el contrato. No llegamos a un acuerdo y justo me sale lo de Polonia y pensaba que era un muy buen paso para mi carrera en ese momento. ¿Y allí qué tal te fue? Pues ahí empezamos un poco el calvario de las lesiones, que es estos últimos 3 temporadas, por mala suerte, por lo que sea, que no han terminado de ir bien la rodilla, también he tenido la operación de hombro. Y ahí pues empezamos muy bien, empecé muy fuerte, jugando titular y todo, y me empezó a dar problema la rodilla. El club también apuntaba muy alto ese año, se va peor, me vuelvo a España para tocar la rodilla en Barcelona y a la que vuelvo cambian todo y bueno, me proponen de buscar una solución. Y es de ahí donde viene el gran cambio, de que al principio me iba a ir cedido en otro equipo de primera de Polonia y me llaman de América y ahí, que ahora me anticiparé a tu pregunta porque es algo que impacta, ¿no? De Sí, moverte es de como un Europa. cambio drástico. Yo también lo estuve analizando el otro día y digo yo, este chico de Polonia a la segunda estadounidense, ¿cómo pasa todo? Sí, fue realmente pues un poco lo que teníamos los españoles, ¿no? Cuando te hablan de América, de mucha pregunta. Y, y también el día de mañana, después del fútbol, está muy montado ahí el fútbol como mirando el día de mañana para el jugador. Y eso te da una seguridad que, por ejemplo, en España ni que juegas la primera tú no la tienes. Y ahí te vinculan sea con el club, sea con las fundaciones. Quieren que los jugadores participen el día de mañana con las asociaciones, que los llaman ellos. Y era algo que me llamaba mucho la atención. El trato fue, antes de ir ahí, fue increíble. Se preocuparon del visado, para mi mujer también, todo increíble. Y es que no podía decir que no.
La verdad que me lo pensé mucho, pero era todo ventajas en ese momento. De América, ya después de estar allí, viajarás otra vez más cerquita por ahí. Estarás por Lituania. Al final es una carrera, ¿no, Ian? Donde se puede decir que has estado viajando bastante, ¿no? Sí, sí, de hecho, si te cuento el viaje, me llaman, nosotros terminamos pretemporada en América. América empieza la temporada en marzo, han empezado ahora este mes, va de marzo a noviembre. Y me llama un entrenador español de Lituania, que lo conocía de mi época de Eslovaquia. Y yo nunca había tenido un entrenador español fuera de España. Y me llamaba mucho la atención de competir con alguien que al final habla del mismo idioma, es mucho más fácil. Y ahí fue muy bien al llegar, pero justo el segundo partido me disloco el hombro, que ya es cuando tenemos que operar, y él lo echan después de ese partido, que justo habíamos hecho 4 jornadas, el presidente, bueno, cosas que pasan en estos países, sobre todo, de calentada. Y ahí, pues, de Estados Unidos, un sábado de estar en Estados Unidos y a decir, hostia, sí, me quedo otro año, a llegarme una oferta el lunes y llegar a un acuerdo con el Club de América e irme, nada, montar las maletas de lunes, martes. Un vuelo de 18 horas o 20, no me acuerdo. Pues ese será tu equipo antes de llegar al cual estás ahora, que es el Alessandria de la Serie C. Allí Sí. en Italia, ¿no? Ya están más cerquita. Eso no puede decir otra cosa que está bastante cerquita ya comparado con los otros destinos. ¿Cómo va la vida por allí, por Italia? Pues muy bien, es una zona, al final es el norte de Italia, donde Hmm. hay más industria, la verdad que está muy bien porque estamos como en el triángulo de Turín, Milán y Génova, está justo en medio, es decir, que nos quedan 3 ciudades muy bonitas cerca y aeropuertos que también va bien poderse escapar de vez en cuando. Pero llevo muy poquito. El fútbol aquí, lo que te puedo decir del fútbol es muy duro. De los países donde he estado, seguramente defensivamente es el más duro. De hecho, miras de los goles que hay en la liga y es 1-0, 0-1, 2-1, no hay más. Y de cara al, la gente lo vive muchísimo, muchísimo. Por cierto, ya que el Málaga está en primera red y tal, tú has tenido la oportunidad de ver los grupos de Segunda División B y tal. Eh, Tú esa distribución, es verdad que no tuviste la oportunidad con el Atlético malagueño, ¿no? De poder competir por las cosas altas, al final es cierto que se baja y tal, pero ¿tú cómo veías que hubiera tanto grupo, tanto equipo? Era una locura, ¿no? En esa época. Sí, bueno, al final, por ejemplo, nosotros, que éramos un filial, te enfocas más en tu grupo y el grupo de Andalucía. Bueno, todo el mundo cuando juega dice su grupo es el más fuerte, pero yo ese grupo lo recuerdo potente, de que claro, que había tantos equipos, yo siempre lo he dicho, el fútbol español es una pasada, porque yo he visto algún partido ahora de primera ref y me parece el nivel altísimo, pero pero también comparar ligas de fuera, que muchas veces cuando estaba en Eslovaquia, es que la primera Eslovaquia es como equivalente aquí a qué. Digo, es que es muy difícil porque los sistemas de juego en cada sitio es un mundo. En América, por ejemplo, era show, querían goles, querían muchas ocasiones. En primera red, tú lo sabes bien, hay pocas ocasiones. Sobre todo se nota también el que todo está como más profesionalizado, que las plazas al final se ven todos los equipos que están bien Totalmente. trabajados. Y no sé si estarás viendo el Málaga, pero al final un equipo como el Málaga, ¿no? Que alguno diría que, vamos, teníamos claro, seguramente tú, Ian y yo sabíamos que el Málaga evidentemente tiene que sudar para poder subir. Y más tú conociendo la categoría, que esto no es un paseo, que al final el nivel de estas categorías es muy alto, ¿no? Sí, y mira la plantilla que tiene el Málaga, pero claro, después me miré que también tengo un par de excompañeros en el Castellón y tienen. Es Hmm. que miras los 8 o 10 equipos de arriba y te pueden competir cuál es que hasta el de abajo. Y a mí lo que me impresiona más de, por ejemplo, comparándola aquí, es que en Málaga estáis llenando el estadio cada día. Y eso es como vosotros, como lo está haciendo el Castellón, lo está haciendo. Bueno, el Ibiza tiene menos afición,
pero los Claro. equipos de arriba, Córdoba, Recre, es una... Yo lo veo de verdad desde fuera y digo, es precioso que una tercera división, mejor le falta más publicidad de cara a la federación impulsar, porque realmente vive mucha gente de esto. Sí, porque el proyecto, además de lo que es la primera federación, los equipos que hay, el nivel que hay por historia, por aficiones, es el Claro. caso, como tú bien has dicho, el Castellón, el Málaga, el Deportivo, el Recreativo de Huelva, el Córdoba, es que hay muchísimos equipazos y al final el nivel de esta categoría cada vez es superior. Si no nos vamos tan lejos, por ejemplo, el otro día estuve hablando con Eneco del Intercity y me Mm. estuvo hablando sobre un tal Emilio Ensú, que lo mismo lo conocerás porque fue el que más Eh, goles marcó de la Copa África y juega en la primera federación. Entonces al final la primera ref crece a pasos agigantados. Bueno, Ian, ahora te dejo el micro para que hables si quieres de tú a tú con la afición malaguista y les mandes un mensajito de un Ian que evidentemente es recordado por su etapa y también la gente pues al final está pasando dentro de lo que cabe, ahora está con una buena dinámica el Málaga y tal, pero claro, es eh. verdad que la categoría no es la más idónea, ¿no, Ian? Todo tuyo el micro. No, bueno, es que a mí cuando bajó se me hizo muy raro de ver el Málaga en categoría. Es que Málaga es una ciudad y cómo está creciendo. Es que yo en mi año, cuando estaba en primera, Unicaja, Málaga, iba todo de la mano y que haya tanta afición, tanto al baloncesto, al fútbol, pocas ciudades lo pueden decir de España y de Europa. Nada, yo solo agradecer, fueron 2 años y medio, que ha sido cada año, porque cada año he estado por Málaga, siempre que tengo vacaciones me tiro entre mitad. Uy, que se ha ido Solo agradecer. el micro. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? ¿Se me escucha? Estaba hablando. Perfecto, si quieres empezar de nuevo, todo tuyo, no te preocupes. Vale, que nada, cuando lo ves desde fuera, que yo estaba ahí a nivel profesional en el Málaga y ver el Málaga en primera ref, Pues se hace nada, un un poco saludo, un extraño, abrazo de Eco y pero que vaya todo viendo muy bien cómo para el resto actúa de la la temporada. afición, Un tú te saludo, sientes que estás gracias. jugando en primera. Estoy seguro que los jugadores lo estarán viviendo de la mejor manera posible, que de los mejores equipos de primera ref. Y en cuanto a mi experiencia personal, fueron 2 años y medio en Málaga, pero como si hubiera sido, bueno, de por vida, porque en principio después del fútbol tengo muy claro que iré a vivir a Málaga y siempre me encanta encontrarme, siempre que bajo me encuentro gente que me recuerda y hablamos de fútbol y siempre me ha encantado hablar con gente del club y gente que no tiene nada que ver con el club, que está vinculada a Unicaja o lo que sea, y poder hablar de las situaciones del fútbol. Pues nada, Ian, de verdad ha sido un placer tenerte aquí en Malaguistas TV. Espero que te hayas pasado por aquí con un buen ratito y tal, que hayamos estado hablando y hayas estado cómodo y eso. Y que de verdad que allí en Italia te vaya todo bien, que disfrutes del fútbol, que al final es lo más importante para un futbolista, que disfrutas sobre el verde. Y que está más invitado que nunca cuando quieras volver aquí. Tú me das un toque y volvemos a hablar, ¿vale? Nada, muchas gracias a ti y a toda la afición malaguista.